Suicide Deku, capítulo 26. Tu corazón se está revelando. Aizawa se despertó de repente, con la mente acelerada y el pecho agitado. Rápidamente escaneó su entorno, pero no encontró ninguna amenaza identificable en su apartamento. A pesar de eso, el pánico no disminuyó como lo haría normalmente una vez que despertó de una pesadilla, independientemente de si recordaba de qué se trataba el sueño o no. Sus gatos maullaron molestos por sus movimientos bruscos, se levantaron para estirarse antes de rebotar en él. Aizawa gimió ante los repentinos pinchazos de cada una de sus patas en su brazo y piernas, haciendo todo lo posible por calmarse. Vio los gatos, la mesa, la silla, un bolígrafo y su taza de café favorita. ¿Realmente había dejado eso fuera anoche? Sintió la forma en que el sofá se pegaba a él incómodamente, sintió el ligero escozor de los puntos donde sus gatos habían saltado de él, sus ojos ardían incómodamente, y notó cómo su cabello le hacía picar el cuello donde tocaba. Se había quedado dormido sin volver a ponerse gotas para los ojos. Escuchó el arrastrar de pies de sus gatos en la cocina, esas pequeñas mierdas, el suave crujido del sofá mientras se cambiaba a una posición vertical más cómoda y el molestamente persistente tic-tac del reloj. ¿Qué hora era? Olía el estúpido ambientador que Hisashi le había impuesto la última vez que vino, así como el olor de la caja de arena que se suponía que debía limpiar hoy pero nunca lo hizo. Sin embargo, ¿realmente importaría? Si iba a hacer un bucle de nuevo, ¿a quién le importaría saltárselo solo por este bucle? Probó su repugnante aliento matutino que estaba demasiado cerca del café rancio para su gusto. Sí, estaría preparándose café recién hecho una vez que se diera cuenta de lo que acaba de pasar. Aizawa respiró hondo y dejó que sus ojos se cerraran mientras terminaba de castigarse por el primer ataque de pánico que había tenido en meses. Trató de averiguar por qué había entrado en pánico, pero no se le ocurrió nada. Su suposición inicial sería que se trataba de una pesadilla, ya que era algo común para su disgusto. Pero por alguna razón, no sentía que eso fuera lo que sucedió. A no ser que sus ojos se abrieron de golpe, muy abiertos y aterrorizados ante la posibilidad de que el lazo se hubiera roto y ya fuera el día siguiente. Si ese fuera el caso, entonces ir a la biblioteca sería un gran error que iba a ser contraproducente tanto para él como para Bakugou en el futuro. Mierda. Bakugou. Si ese era el caso, entonces no se habían encontrado como habían acordado. ¿Pasó algo? Joder, no debería haber dejado que Bakugou se fuera solo así, incluso si solo fuera a la escuela. Claro, el niño no había querido compartir exactamente cuál había sido su corazonada, pero aún así, Aizawa debería haber hecho algo. Él era el héroe profesional en esta situación, era su responsabilidad y podría haber sido expulsado del circuito por su propia estupidez y dejar al niño solo para lidiar con un bucle de tiempo y un compañero de clase suicida. Aizawa se giró rápidamente para mirar el reloj en la pared, solo para encontrar que marcaba las 21:37. Respiró aliviado. Todavía era tarde, a menos que... Rápidamente sacó su teléfono para verificar la fecha y, efectivamente, seguía siendo la misma fecha. Pero eso aún significaba que Bakugou se había perdido su reunión planeada por más de una hora. El niño podría haber sido un adolescente, pero por lo que Aizawa podía decir, era más dedicado y directo de lo que parecía al principio. Si ignoraste su admisión de que había intimidado al niño, que ahora se estaba suicidando como si su vida dependiera de ello. Esa fue una analogía horrible, porque su cerebro hizo esto. De todos modos, el héroe profesional no podía quedarse quieto y esperar a que apareciera la rubia con problemas de ira. Lógicamente, esa era la mejor opción, pero bueno, solo estaba en unos pocos bucles y estaba mucho más allá del ámbito de la actuación lógica. Tratando de evitar que el pánico subiera por su pecho y su garganta una vez más, se obligó a ponerse de pie y se arrastró hasta la cocina con su taza en la mano. Preparó una taza de café extra fuerte, se la bebió, sofocó a sus gatos imbéciles con amor una vez más y salió por la puerta con determinación y la voluntad de luchar contra un dios si era necesario. Takagi Yoshiko no estaba segura de qué pensar cuando vio a Bakugou y Midoriya-kun faltando a clases.
Se había despertado con una inexplicable sensación de temor y ansiedad que se asentaron en sus entrañas y le provocaron náuseas. Esta no era la primera vez que se despertaba con ese sentimiento, ya que tenía un trastorno de ansiedad que no podía superar ni siquiera con medicamentos y terapia. Pero esta vez fue mucho peor. Sin embargo, esta tampoco fue la primera aparición de este sentimiento. A veces variaba según lo mal que se pusiera, lo que significaba que a veces podía superarlo y pasar otro día miserable en la escuela. Pero en días como hoy, definitivamente no es posible. Entonces, como hacen muchos estudiantes de secundaria, ella mantuvo el acto despreocupado frente a su padre, aunque estaba casi segura de que él podía ver a través de ella, y salió por la puerta como siempre. Pero en lugar de ir al horrible lugar que era Aldera Junior High, se dirigió a un parque que estaba en camino con planes de quedarse allí por el resto del día. La tomó completamente por sorpresa cuando, horas más tarde, mientras se balanceaba cansadamente en el chirriante columpio, vio a Midoriya-kun conduciendo a Bakugou en dirección a su casa. Al principio, tenía miedo de que la rubia la hubiera estado buscando y pudiera haberla notado, pero ese miedo se desvaneció mientras los miraba. Pasaron por el parque en el que ella estaba sin mirarlo 2 veces y ella respiró aliviada. Probablemente solo estaban faltando a la escuela y haciendo algo ilegal. Sí, eso era normal para los niños, ¿verdad? Sí, y así se permitió continuar columpiándose sola en el parque vacío, escuchando a lo lejos los sonidos del tráfico de la ciudad y las sirenas de las ambulancias. Trató de sacar todo de su cabeza una vez más y se dejó entumecer y vaciar, excepto que ella no parecía poder hacer eso. Esa escena estaba tan fuera de lugar para Midoriya-kun que no pudo sacar el pensamiento de su cabeza. Nada tenía sentido y ella tenía que saberlo. Empezó a mover las piernas más rápido, subiendo más y más alto en el aire sobre el incómodo asiento, mientras su ansiedad aumentaba, su paranoia crecía. Finalmente, llegó a su límite y se lanzó del columpio en el vértice del movimiento. No pudo ser eso. No había forma de que faltaran a la escuela solo por faltar. Había alguna otra razón, algo más en juego que no podía dejar pasar. Después de todo, estaba tan fuera de lugar que Midoriya llevara a Bakugou a cualquier parte, y Bakugou, a pesar de su apariencia malcriada y delincuente, era probablemente el niño más tacaño de la clase. Claro, era un matón horrible, un gilipollas agresivo y un narcisista, pero siempre gritaba a sus lacayos por fumar, acosar a las chicas en las salas de juegos, y evitaba faltar a clase como la peste. Joder, tenía las mejores notas de su clase. Entonces, ¿qué mierda fue esto? ¿Qué demonios está pasando? Takagi no estaba segura de querer averiguarlo, pero el sentimiento de esa mañana comenzó a burbujear dentro de ella nuevamente y no pudo evitar caminar por el familiar camino a casa. La ansiedad aumentaba a medida que se acercaba, el hoyo en su estómago se volvía más pesado con cada paso que daba. En un momento, tuvo que dejar de moverse por completo para tratar de calmarse. Pero con todo el tráfico peatonal y la fuerte contaminación acústica, nada ayudaba. Se encontró agachándose en un callejón, acurrucándose detrás de un repugnante contenedor de basura y tapándose los oídos con fuerza mientras deseaba que las lágrimas se fueran. Si lo que le preocupaba era cierto, no quería o no podía enfrentarse a ninguno de ellos. Bakugou la había hecho pedazos y no estaba segura de poder recuperarse. Se sentía tan horrible, tan inútil en su existencia, y no podía lidiar con la forma en que Midoriya ocasionalmente le lanzaba miradas tristes. No pudo evitar sentir lástima por él, aunque debería estar agradecida con él por desviar la atención de Bakugou de ella no hace mucho tiempo. Pero en lugar de eso, ella se escondió. Ahora, sin embargo, quería fingir que todo eso había quedado atrás, aunque eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Pero si iban a ir a su casa, si iban a encontrarse con su papá, no terminaría bien. Takagi nunca olvidaría la mirada en el rostro de su padre cuando finalmente llegó a casa de su último viaje de negocios. La forma en que la miraba como si fuera una especie de cachorro pateado que tenía que vengar. Había una razón por la que ella nunca le había dado ninguno de los nombres de las personas que la habían lastimado en la escuela. Después de todo, nunca estuvo segura de en qué consistía el negocio de su padre, nunca supo cuál era su verdadera profesión. Y una parte de ella no quería saber.
Con su actitud indiferente hacia la violencia y sus frecuentes cambios de humor, ella tenía miedo. Miedo de que su padre fuera algo peligroso. Y ella sabía que si lo era, a quien estaba engañando con el hipotético, él era peligroso. Especialmente con cualquiera que fuera su peculiaridad. Él nunca había especificado, pero ella, por alguna razón, siempre podía saber cuándo lo había usado. ¿Para qué y sobre quién? Nunca estuvo segura. Todo lo que podía recordar era cuando él había regresado a casa de uno de sus trabajos más largos, cuando eran pobres y casi desalojados de su pequeño apartamento, tenía una mirada de incredulidad en su rostro cuando pronunció la frase simple: querida, tengo una peculiaridad. Y después de eso, de repente estaba recibiendo más trabajos y completándolos más rápido que nunca. Se habían mudado de su apartamento de mierda y él había podido comprarles una casa en un barrio acomodado. De repente, estaban disfrutando de más carne, comida más fresca, mejor ropa y, por una vez, podía dormir profundamente sin preocuparse de que alguien entrara e hiciera algo lamentable. Estaba orgullosa de los logros de su padre, aunque no estaba del todo segura de cuáles eran. Pero cuando Takagi cometió el error de proclamar con orgullo que su padre tenía una peculiaridad en la escuela, bueno, Bakugou seguro que hizo que se arrepintiera. Y ahora tenía la sensación de que su padre haría que Bakugou se arrepintiera de todo, y Midoriya, demasiado bueno para este mundo, Midoriya, quedaría atrapado en el fuego cruzado. Entonces, se obligó a ponerse de pie, ignorando la forma en que su visión nadaba y sus oídos sonaban vacíos. La pelirroja se obligó a abandonar su refugio seguro temporal y emprendió el regreso a su casa. No había forma de que terminara en paz si iban a su casa. Esperaba que no fueran a su casa. Tenía miedo de lo que encontraría cuando llegara a su casa. No estaba segura de cuánto tiempo había estado fuera, en el parque o en el callejón, pero el sol estaba en el lado opuesto del cielo y el tráfico peatonal había cambiado de dirección con respecto a su paseo matutino, por lo que era fácil de suponer. Esperaba que la escuela ya hubiera terminado, o su padre estaría enojado. Takagi finalmente llegó a su casa, aunque su cuerpo se sentía como si no fuera suyo y sus sentidos eran poco confiables y ambiguos. Pero a menos que sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada, y las manchas de color que vio a través de sus lágrimas no recordaran el cabello rubio de Bakugou y el uniforme oscuro de Aldera, su predicción se había hecho realidad. Había esperado estar equivocada, pero allí estaba el bravucón rubio enojado. Justo en la puerta de su casa, Midoriya no estaba a la vista. De repente, todo volvió a su lugar. Sus sentidos eran claros y distintos, y su cuerpo ya no se sentía como si fuera solo un espectador. Pero luego notó la expresión desdichada en el rostro de Bakugou mientras trataba lentamente de alejarse, y ella se derrumbó. Bakugou se quedó allí, en el porche delantero, mirando la puerta por lo que podrían haber sido horas. Se sentía tan distraído que nada parecía real y se preguntó distraídamente si todo esto era una especie de sueño, debido a lo irreal que se sentía. Había conseguido una ventaja y vio cómo se rompía justo enfrente de él. Tenía nueva información, pero lo habían estrellado contra una pared de ladrillos con las palabras "todo por tu culpa" prácticamente escritas por todas partes, un control de carretera. Este hombre era la fuente, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido para causar esto. La situación era una palabra demasiado tranquila. Al hombre ni siquiera parecía importarle los efectos de su peculiaridad, la forma en que Deku seguía muriendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Tal vez fue porque no lo había visto suceder en persona, o tal vez porque el hombre no tenía corazón. Bakugou no podía entender, no podía. ¿Significaba eso que no había nada que pudiera hacer? No había manera de detenerlo. Supuestamente, el hombre no tenía peculiaridad y su peculiaridad no estaba registrada, por lo que nadie más podría saberlo, y mucho menos creerlo. Tuvo mucha suerte con Aizawa, pero luego lo arrastró a este lío y lo obligó a mirar, ya que no había nada que pudieran hacer para ayudar a Midoriya. Como héroe profesional, probablemente fue igual de miserable para el hombre cansado verlo, incapaz de evitar una sola muerte. Y tan lógico como el hombre pretendía ser, todavía era un humano con emociones y sentimientos. Y había encontrado la única pista para sacarlos de allí y joderlo todo.
En una sola conversación, todo lo que había estado manteniendo unidas sus esperanzas se había desmoronado, dejando las heridas en su alma abiertas. Así que Bakugou simplemente continuó parado allí, mirando la puerta con ojos ciegos, como si fuera la puerta del bucle de tiempo que acababa de cerrarse frente a su cara. Y bueno, era la salida, pero ya no más. Solo tenía que ir a buscar a Deku juntos, ellos encontrarían una manera de salir de esto. Sí. Solo necesitaba decirle a Deku. Deku fue lo suficientemente inteligente como para encontrar una solución, que había estado justo enfrente de sus caras todo el tiempo. Sí, eso fue todo. Arrastró una pierna hacia un lado, pero era tan pesada como el plomo, moviéndose tan de mala gana. Era peso muerto, pero tenía que decirle a Deku. A menos que Deku ya estuviera tan muerto como un clavo, y Bakugou fuera demasiado tarde para compensar su error. Siempre parecía llegar demasiado tarde, y la única vez que no lo hizo, al final no importó de todos modos. Bakugou se alejó un paso de la puerta, si es que podría llamarse así. Mientras se preparaba para tomar otro, el rostro ensangrentado de Deku apareció en su mente. Se congeló, las rodillas crujiendo. Una serie de imágenes pasaron por su mente. Deku siendo salpicado contra el tren, su cabello verde que estaba cubierto de vómito y sangre en el armario oscuro, la mirada vacía en su rostro después de haber sido volado por la propia mano de Bakugou, su sangre salpicada en el pavimento, y las extremidades se retorcieron de forma poco natural, y las manos temblorosas mientras empuñaba un arma. Y Deku probablemente lo haría todo de nuevo. Bakugou dejó caer sus manos a los costados, las dejó colgando mientras permanecía allí, boquiabierto e inmóvil. Si Deku iba a morir de todos modos. No quería estar allí para verlo. Ya no tenía sentido. Él debería ir a buscar a Aizawa. Sí, ¿qué había estado haciendo todo este tiempo hoy? No podía recordar. ¿Lo habían discutido siquiera? No importaba. Él solo quería dormir. Pero tenía que compartir lo que descubrió, excepto cuando se obligó a reabrir los ojos, cuando los había vuelto a cerrar. Se encontró con una figura borrosa, aparentemente familiar al final de la cuadra. Un parpadeo rápido aclaró su visión, revelando una expresión de horror que cubría sus rasgos. Sus manos temblaban mientras la miraba, la mente de repente se quedó en blanco. Sintió que ya no estaba en su cuerpo, sus ojos pesaban y ardían ligeramente. Midori ya no estaba seguro de cuánto tiempo había estado sentado en el techo, balanceando las piernas con cansancio y mirando a lo lejos. Por una vez, su mente estaba en calma y sus impulsos aplacados. El viento se sentía calmante y amoroso mientras acariciaba su cabello desordenado y besaba su rostro entumecido. Sus brazos y piernas estaban fríos. Después de un rato el viento parecía soplar a través de su Gakuran sin esfuerzo. Había pensado que finalmente había entendido lo que Kacchan quería de él, pero habían pasado muchas horas y aún no había visto a su amigo. No, ¿quién era Midoriya para afirmar que Bakugou era algo suyo? Lo había asumido, y ese era el problema. Ese siempre fue el problema. No sabía nada, pero siempre pensó que sí. Si alguna vez quería tener razón, necesitaba dejar de pensar. Y ahora que lo ha hecho, lo único que le queda por seguir son sus sentimientos. Y sus sentimientos le decían que se pusiera de pie. Así que se puso de pie, sacando lentamente las piernas de entre la barandilla y dando un paso atrás. Trepó por encima del metal y echó una última mirada anhelante hacia el suelo. Una respiración profunda y se convirtió en uno con el viento. A fin de capítulo.